El final de una larga noche se acerca. En el horizonte, el amanecer de un nuevo mundo multipolar. El reloj de una partida de ajedrez que no se puede detener y el efecto mariposa inevitable de un jaque mate. Ajedrez de geopolítica. No apto para vasallos del derrotado mundo basado en reglas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que solo Washington puede garantizar la seguridad de Groenlandia y pidió la apertura de negociaciones inmediatas para su adquisición, al sostener que se trata de una enorme masa de tierra y un gigantesco bloque de hielo que Estados Unidos puede proteger, desarrollar y hacer seguro para Europa y para sí mismo. Para hablar sobre estos temas y cuestiones relacionadas estoy junto al analista internacional Marcelo Ramírez. Marcelo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Javier? Gracias por llamarme. Muchísimas gracias a ti, Marcelo, por haber aceptado la invitación. Bueno, Marcelo, según palabras de Trump, dijo: esa es la razón por la que busco negociaciones inmediatas para volver a discutir la adquisición de Groenlandia por parte de Estados Unidos, tal como hemos adquirido muchos otros territorios a lo largo de nuestra historia, declaró durante su intervención en el Foro Económico Mundial de Davos. Enmarcó su propuesta dentro de los precedentes históricos de expansión territorial del país al asegurar que no hay nada de malo en adquirir territorios, una práctica que, según expresó, también llevaron a cabo muchas naciones europeas. En este sentido, rechazó que la iniciativa suponga un riesgo para la Alianza Atlántica y afirmó que, por el contrario, no sería una amenaza para la OTAN, sino que reforzaría de forma significativa la seguridad de todo el bloque. Bueno, ¿cómo arrancamos el comentario con esto, Marcelo? No sé, me da la sensación que Trump lo que está haciendo es ser extremadamente sincero en algunos aspectos. O sea, algo que la corrección política había evitado. O sea, nadie podía decir que iba a comprar un territorio de otro y encima que el otro no te lo quiere vender. Pero Trump le está dando una cuota de claridad a sus acciones que es alarmante, porque simplemente te dice, para nosotros es importante eso, nosotros lo podemos defender mejor. Obviamente no te dice que en realidad hay un montón de riquezas que también le viene bien, que también tiene una posición geopolítica clave, eso más o menos te lo da a entender, pero sobre todo te dice, lo queremos. O sea, tenés dos opciones: me lo vendés o me lo llevo por la fuerza, elijan. Y después esto lo interpreta como un fortalecimiento de la OTAN. Yo creo que Trump está yendo al modelo que inicialmente decían que iba a hacer y que parecía que se había diluido, y la verdad todos creo que un poco creímos, bueno, finalmente el Estado profundo le quebró el brazo. Parece que bueno, que está trayendo algunas cosas muy particulares, porque está reordenando simplemente la forma de hacer geopolítica. El hecho de que haya una fractura con Europa es una cosa que hubiese sido impensable hace un año atrás, o hace un poquito más tal vez, porque había empezado a dar algunas señales, pero ¿qué hacer? Esto a corto plazo, muchos dicen, demuestra un Estados Unidos que retoma la hegemonía del mundo, que es poderoso, que es aplastante, pero en realidad esto también es una señal, a mi juicio, en realidad, de un Estados Unidos en realidad que se debilita, porque Estados Unidos antes primero no necesitaba hacer este tipo de cosas, simplemente influía y no necesitaba explicitar esto, y además Estados Unidos tenía otras posibilidades, en el sentido de que podía ser el gendarme global, y hoy da toda la sensación como que está reconcentrándose en lo que es América del Norte, Atlántico Norte. Esa es la parte donde está configurando su expansión, pero esa expansión viene simultáneamente del retiro de muchas otras áreas, donde va perdiendo espacios. Es como que con esta actitud está tratando en realidad de mostrar que en el fondo lo que hay es un proceso de debilidad,
donde Estados Unidos ya no puede sostenerse, y a la larga es prueba tan cabal es que contra la Unión Soviética Estados Unidos era Occidente, o sea, la Unión Soviética enfrentaba a Occidente, que incluía a Europa, que era un jugador muy importante, y hoy Estados Unidos, depende cómo hagas la lectura, pero está perdiendo Europa, porque Europa va a terminar siendo o una entidad más independiente, si se ponen los pantalones largos, cosa que tengo mis serias dudas, pero también puede ser una zona que se empiece a desdibujar y transformarse en zonas de influencia, una parte más de Estados Unidos, otra de Rusia, y seguramente China tendrá su influencia a partir del comercio. Básicamente, lo que antes era un coto de caza propio de Estados Unidos, hoy pasa a ser una tierra mínimamente disputada, fracturada, y esto es una señal política de debilidad muy importante de Estados Unidos a mediano plazo. Ya Rusia, Putin hoy se estará frotando las manos y dirían por fin, tengo que enfrentar a Europa, ahora sola Europa, no con Estados Unidos, porque Estados Unidos se está desentendiendo detrás de esta historia, y creo que mucho tiene que ver, eso lo decíamos antes de empezar, con qué realmente se habló en Anchorage. Nadie sabe exactamente qué es lo que tienen en mente tanto Putin como Trump, qué es lo que están haciendo, porque empiezan a aparecer señales como que el mundo empieza a dividirse en áreas de influencia de las grandes potencias, en las cuales obviamente hay que incluir a China, y esto puede ser ese espíritu de Anchorage, que no es lo que muchos imaginaban, es otra cosa, pero bueno, que se está dando en sí, se está dando una reorganización del mundo en función de un equilibrio de poderes actual que es muy diferente al que se hizo en otras etapas. Y bueno, refiriéndose precisamente Trump a Groenlandia, él dijo: lo que estoy pidiendo es un pedazo de hielo muy frío y muy mal ubicado que puede desempeñar un papel vital en la paz mundial y la protección mundial. ¿Es un pedazo de hielo esto? ¿Cómo lo ves? Es casi contradictorio, ¿no? Porque estoy pidiendo un pedazo de hielo que no sirve para nada, qué sé yo, pero por otro lado es muy importante. ¿Es o no es importante? Trump no termina de definirlo eso, porque si es algo que no tiene importancia, es un pedazo de hielo, ¿por qué tanto lío por eso? Y poner en riesgo las relaciones con Europa por eso. Y si es importante, hay que plantearlo de otra manera. En definitiva, lo que Trump está diciendo, eso es un eje central de mi política, y también lo que se deduce de todo esto es una actitud de absolutamente menosprecio a lo que es Europa. Y esto es algo que ya hace años que los estadounidenses venían de alguna manera rumiando entre ellos. Por ahí no lo hacían públicamente las grandes figuras políticas, pero en el imaginario estadounidense está la idea de nosotros somos muy poderosos, nosotros somos lo único importante, estos europeos viven de glorias pasadas, estos europeos son alguien como una especie de aristócratas venidos a menos, que no tienen demasiado para ofrecerlo y que tienen que aceptar que el verdadero poder somos nosotros. Y creo que eso que antes se decía más a nivel popular o que es parte de un clamor en Estados Unidos, hoy llegó a la presidencia, y hoy la política oficial de Estados Unidos pasa a ser esa. Nosotros decidimos lo que nos parece, nosotros somos demasiado poderosos y ustedes simplemente no tienen condiciones de nada. ¿Qué es lo que van a hacer? Una guerra económica la van a perder. Algunos dicen una guerra financiera contra Estados Unidos, que sería una Europa que se inmolaría para tratar de hacerle un daño a Estados Unidos. Pero esto es algo que creo que tiene también límites, en el sentido de si acá hay un acuerdo entre Rusia, China y Estados Unidos, lo que puede hacer Europa básicamente solo es un berrinche, un pataleo, pero en definitiva el rumbo está tomado y está sostenido por los tres grandes. No veo yo demasiada
preocupación más allá de lo formal en Rusia o en China. Las declaraciones que uno puede esperar, haciendo pagarte un cierto peso político, diciendo que hay que respetar el derecho internacional, todo muy bien, pero en el fondo no ves ninguna acción seria. E inclusive, bueno, esta historia de Lavrov, comparándolo Groenlandia con lo que es Crimea para los rusos, es una señal de que Rusia no parecería tener demasiado interés en oponerse a esta elección. Y en definitiva es eso de si el enemigo se está equivocando, mejor no interrumpirlo. Ahí está. Claro, porque en definitiva lo que está haciendo Trump es una solución que parece, como te decía antes, más a corto plazo de mostrar un Estados Unidos avasallante, pero a mediano plazo son señales de un Estados Unidos débil, un Estados Unidos que se aísla, un Estados Unidos que tiene que mostrar una cara poco amable. Antes no lo hacía, Estados Unidos venía a traer paz, democracia y libertad. Y hoy nos viene a decir, vengo a hacer esto pues se me da la gana. Hay un cambio en el discurso, esa narrativa que ha cambiado tiene que ver con que hoy ya no alcanza la sugerencia, no alcanza la mera presencia o la manifestación suave de intenciones, sino hay que ser mucho más explícito. Tiene fuerza para hacerlo, pero tiene un costo. El costo que va a pagar Estados Unidos básicamente es dejar de ser la potencia hegemónica para transformarse probablemente por algunos años más todavía una gran potencia, pero ya con limitaciones. Yo no me atrevo a decir regional, sería una potencia de alcance mundial, pero evidentemente con una zona de influencia que es el Atlántico Norte, y vamos a ver qué toca para América del Sur, probablemente ante el desgobierno, la falta de unidad y la precariedad de la clase política sudamericana, bueno, tratar de extender ese dominio hacia una sola que tiene más o menos regalada, aunque el juego de China, sobre todo, es lento, no es tan visible, pero ubicarse comercialmente como el socio indispensable hace que esto también modere de alguna manera la capacidad que tiene Estados Unidos de proyectar fuerzas sobre la región. Ahí está, Marcelo, y cuando tú dices que es sinónimo de debilidad, me imagino que te refieres a que históricamente Estados Unidos ha tenido muchas palancas para dominar y de imponerse, ¿no? Muchos instrumentos, como por ejemplo el financiero, el militar, pero ahora parece que si llega a esto es porque lo otro ya dejó de ser suficiente, ¿no? Fue un proceso gradual. Estados Unidos en algún momento ni siquiera necesitaba utilizar sus palancas comerciales o financieras. Simplemente era el modelo exitoso lo que atraía. Decía, Estados Unidos, ¿cómo viven los estadounidenses? Yo quiero vivir así. Y solo eso era un hecho que saldaba muchas discusiones. Cuando había que discutir un modelo, mucha gente, con eso le era suficiente. No seamos como Estados Unidos, mirá qué bien les va a ellos. Esa incidencia cultural que tenía Estados Unidos fue deshilachándose, podríamos decir, con el paso de los años, y ahí empezó a utilizar o a tener que usar, porque siempre utilizó todas las herramientas, pero tuvo que empezar a usar con más fuerza otro tipo de herramientas, que son las financieras, las comerciales, las militares, para poder sostener eso. Pero hoy ya prácticamente esa primera etapa del modelo estadounidense hacia el mundo ha desaparecido. O sea, muy poca gente ya le va quedando la idea de que Estados Unidos es una potencia admirable en todos los aspectos. Todos sabemos los problemas que tienen de drogadicción, los problemas que tienen de desempleo, las dificultades que hay dentro del nivel de vida de Estados Unidos, la pobreza. Hoy Internet de alguna manera ha servido para muchas cosas, para algunas buenas, para otras malas. Pero entre las que creo que son importantes destacar son estas de haber sacado a Estados Unidos al mundo, no solo el Estados Unidos que mostraban las series o las películas con la clase media acomodada,
sino también el Estados Unidos profundo, con todas sus miserias, y eso ha producido mucho desenamoramiento, no sé si sea la palabra correcta, pero se ha roto ese hechizo que hacía Estados Unidos. Entonces, ahora se ve con mucha mayor crudeza otras herramientas que usa Estados Unidos, como esa presión financiera, esa presión económica, esa presión militar, esa presión diplomática, que las usa descaradamente, hasta tal punto que ahora Trump directamente se atreve a decirle a sus principales socios, bueno, esto me gusta, esto lo quiero para mí y me lo voy a llevar porque soy más fuerte. O sea, Estados Unidos antes ni siquiera necesitaba hacer eso para poder controlar todo. Hoy lo tiene que hacer cada vez más explícito porque las herramientas anteriores son insuficientes y con eso está tratando de mantenerse. Pero esto en el fondo es una señal de debilidad de un país. Fijemos que China, por ejemplo, como contraparte, hace lo contrario. China se muestra como estable, como segura, como respetuosa de los acuerdos, aunque después todos sabemos que también usa sus palancas financieras y comerciales, sobre todo con la extremada dureza, pero no necesita hacer este tipo de acciones que hace Estados Unidos, simplemente puede mostrarse como un país amistoso, respetuoso del derecho internacional, y con eso le alcanza para ir aumentando su influencia a nivel global. Ese es el contraste que ves con Estados Unidos. Ha hecho otras consideraciones Trump respecto a Groenlandia, ¿no? Él dijo, tienen la opción, pueden decir que sí, es decir, aceptar ser parte de Estados Unidos, ¿no? Y se lo agradeceremos muchísimo, o pueden decir que no y lo recordaremos. Por otro lado, también dijo que el hecho es que ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de asegurar Groenlandia, salvo Estados Unidos. Lo vimos en la Segunda Guerra Mundial cuando Dinamarca cayó ante Alemania tras solo 6 horas de combate y fue incapaz de defenderse a sí misma o a Groenlandia. Así que Estados Unidos se vio obligado a hacerlo y lo hicimos. Después de la guerra devolvimos Groenlandia a Dinamarca. Qué estúpidos fuimos al hacerlo, pero lo hicimos. Qué desagradecidos son ahora. Bueno, ¿qué nos dices de esto otro, Marcelo? Por eso te digo, es casi un realismo mágico, porque es increíble las cosas que uno llega a escuchar, cómo se plantean con desparpajo. Claramente la concepción de Trump es concepción de fuerza, y podemos observarlo esto también en que, bueno, lo respeta a Putin, más allá de todo, y solo, él mismo lo dijo en un discurso, un solo país tuvo una especie de respuesta simétrica a las sanciones comerciales disfrazadas de aranceles que hace Estados Unidos, y ese país fue China. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Una guerra comercial? ¿Intentó aplastarlo? No, al revés. Bajó los decibeles, sentó a hablar con China, y ahora de hecho tiene por lo menos programada para abril una visita a China, donde creo que se van a resolver muchas, se van a acordar muchas cosas. O sea, Estados Unidos de alguna manera entonces se está dando cuenta, o Trump de alguna manera te está mostrando que él respeta a los que son poderosos y desprecia a los que son débiles. Si él considera a Europa débil, considera a Dinamarca débil, y por lo tanto no tiene por qué cederles nada. Él no va a ceder algo porque alguien tenga derecho a cederlo. Él lo que está diciendo es un tema de equilibrios de fuerza. Es como una especie de proyección hacia la geopolítica de los negocios. Yo hago las cosas por fuerza económica o por lo que sea, pero desde una posición de fuerza. Entonces es muy simple, no me interesa si vos tenés derecho o no, me interesa si yo lo puedo hacer o no. Y ellos van a ser los nuevos, por lo visto, patrones que van a guiar la política internacional. En definitiva, siempre fue así, pero había un barniz que le daba un contenido distinto, como esta cuestión del derecho internacional. Bueno, hay cosas que no se pueden, respetar la autodeterminación de los pueblos, una serie de cuestiones que sonaban muy lindas, pero que en el fondo todos sabíamos también que estaban un poco sujetas a precisamente quién era el que hacía la interpretación, más poderoso
Bueno, más razón tenía entonces. Pero ahora Trump directamente está cambiando las reglas de juego. Se acabó todo eso, a nadie le va a importar y simplemente va a ser una ecuación de fuerzas. Mi fuerza contra la fuerza, y eso va a determinar quién es el que tiene derecho o no. Y eso es lo que él está proyectando sobre Groenlandia. Y hablábamos antes de comenzar la nota, vamos a ver qué más pide, porque los europeos dicen, ¿y después qué nos va a pedir? ¿Qué nos va a pedir? Y yo miro el mapa y miro y veo a Islandia, ahí a tiro de piedra de Groenlandia. ¿Y quién va a defender a Islandia? O sea, y lo que hablábamos del archipiélago de Svalbard, que creo que de Noruega, ¿quién va a defender eso ante el peligro ruso? Y ahí aparecerá el 7º de caballería estadounidense al rescate. Me da la sensación que van a ir estacionándose cada vez más hasta llegar a los límites que le establezca alguien poderoso. ¿Quién es dentro de alguien poderoso? Rusia, que es el único que Trump va a respetar, con el único que va a poder acordar Trump. No va a acordar nada con los europeos, a los europeos les va a imponer, que es otra cuestión. Sputnik. Contamos lo que otros callan.